Para entender mejor lo que está sucediendo en la actualidad y por lo menos ver por dónde anda la cosa y entender estos fenómenos de la política, nos acompaña hoy con mucho gusto y placer. Presentamos a Belarminio Ramírez, abogado, politólogo y consultor político. Tras darle los buenos días, le hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar en lo adelante? Y si es posible describir la situación actual en que nos encontramos. Primero le agradezco el privilegio inmenso que me conceden de llegar a los hogares dominicanos en un programa tan diverso y de tanta calidad temática como este. En términos electorales y políticos estamos viviendo un momento nuevo que resulta muy interesante para la democracia dominicana. Nuevo e inédito. Sí, porque primero vamos a elecciones municipales adelantadas. Ese es un componente nuevo. En el nivel municipal vamos a tener los regidores con voto preferencial, otro componente nuevo. En el nivel de las primarias fueron gerenciadas por el órgano electoral. Esto nunca había sucedido. Llegamos a un proceso electoral con partidos con bajo nivel de confianza, con partidos resquebrajados, con partidos sin capacidad de autoarbitraje. Esto obligó a que se produjera una norma para poner la gerencia de los procesos de escogencia de candidaturas en manos del órgano electoral, que es lo que se está culminando ahora mismo, para luego dar inicio formal al proceso de la campaña. Pero hay un elemento interesante, desde ya positivo, y es que a pesar de que en el PLD ya se ha fraguado una división, si no hubiésemos tenido esa ley de partidos, lo que hubiese pasado en este país, eso es hasta impensable. Y aún así, con la ley de partidos, vemos lo que ha sucedido en el principal partido de la nación. Pero pienso que el proceso de entrada ha dejado algo muy positivo, y es que miles de personas por primera vez participaron en los procesos internos. Y el gran problema de la democracia dominicana ha estado en la falta de renovación, pero sobre todo en un déficit de liderazgo, porque los partidos cada 4 años se reservaban casi todos los puestos. Entonces las personas se fueron desinteresando de la política, desinteresando de los partidos. Miles de gente que gastaban su dinero y después le decían no se va a elegir para este puesto. Ahora hubo un cambio positivo. Por ejemplo, en el PLD aspiraron más de 7,000 personas. De esas 7,000 y pico de personas, alrededor de 3,000 aspiraron por primera vez. Ya cuando veamos detenidamente en los demás partidos, entonces desde allá podemos decir que tenemos una gran ganancia. Pienso que dentro de 2 semanas ya se va a cerrar el capítulo de boletas definidas y construidas, y ahí es que va a comenzar el mercadeo por el posicionamiento. Pero el tema del día de hoy es lo de Leonel Fernández, que ha sido proclamado por varios partidos políticos, pero Leonel no puede ser candidato. La Junta no puede ni va a admitir la candidatura de Leonel Fernández, porque la ley de partidos se aprobó básicamente para evitar la división de los partidos, frenando transfugismos. Y una persona que participe en la primaria de un partido y pierda, en ese proceso electoral no puede ser inscrito por otros partidos. Alguna gente han estado hablando de derechos fundamentales. El derecho a ser elegido no es un derecho fundamental. El derecho fundamental es un derecho inherente a la vida, que el ser humano lo tiene por el hecho de ser persona y donde quiera que esté. El derecho a ser elegido es un derecho de ciudadanía, del que puede disfrutar un número muy limitado de personas, en función de un rosario de requisitos que establece la propia Constitución y la ley. Ahora bien, ya Leonel ejerció su derecho de ciudadanía de aspirar y perdió. Me imagino que la Junta Central Electoral, ya con toda la experiencia que tienen un programa donde están registrados todos los que participaron en las primarias. Y a partir de hoy, cuando comiencen a llegar las inscripciones, van a digitar la cédula. Y si al digitar la cédula de esa persona sale, participó en la primaria, entonces habrá un sello, rechazada la inscripción. O sea, el presidente de la Junta Central Electoral no debe él
darle respuesta a Leonel ni a los partidos que lo han inscrito. Ni debe hacerlo ningún juez, ningún magistrado. Deben dejar que sea la propia Secretaría de la Junta que admita o reciba a aquellos que cumplen con las normas, tal y como lo establece el artículo 10 del reglamento de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. El artículo 10 del reglamento, que es el protocolo que rige al órgano electoral, dice quiénes pueden ser inscritos y quiénes no pueden ser inscritos. Belarmino, pero el presidente Fernández alega de que fue víctima de un fraude y habla del uso de algoritmos. Pero lo que mucha gente no ha visto es que él haya presentado pruebas de manera fehaciente, sino son denuncias. ¿Qué tú crees? ¿Él tiene razón o ha quedado la duda del resultado de esa consulta? Él tenía decidido irse del PLD. Él pensó irse del PLD, fue en el 2015. En el 2015, cuando se aprobó en el comité político ir por la reforma a la Constitución, y al otro día él dirigió un discurso a todo el país por varios canales de televisión en cadena. Ese día prácticamente él dejó la presidencia del PLD y se dio un autogol. Pero en ese momento él tenía muchos senadores y muchos diputados, y el orden electoral permitía pactar en unas condiciones que él se quedara tranquilo. Por eso el PLD se reservó para el 16 28 senadurías. O sea, hubo 28 provincias donde tenía 28 senadores que no se hizo primaria. El PLD se reservó todas las diputaciones. O sea, todos los diputados del PLD no fueron a primaria. Ahora eso no se podía hacer porque la ley de partido y la ley electoral obliga a que un 80% de las candidaturas vayan al voto popular. Por eso ahora no se pudo reeditar el pacto del 16. Entonces, desde mi visión, Leonel, desde ese momento comenzó a pensar en irse del PLD, pero fue por un asunto personal. Cuando Danilo llega a la presidencia en el 2012, Leonel y su grupo vieron a Danilo como algo transitorio. Ellos vieron a alguien que llegaba y que no le iba a ir bien y que automáticamente él iba a retornar al poder como en el 2004. Inclusive llama mucho la atención que después de Leonel y Margarita haber ganado las elecciones, una semana después ya la capital, esta misma calle donde está este canal con 27, comenzaron a hacer minada de vallas sobre el retorno de Leonel en el 16. O sea, una semana después de las elecciones ya él comenzó a promoverse para retornar. Cuando Danilo comienza a reemplazarlo como principal liderazgo del PLD y del país, Leonel comenzó a sufrir mucho. Por eso cuando uno analiza la comunicación de Leonel y de su equipo sobre la gestión de Danilo, ha sido una comunicación de mucho sufrimiento. Y ahí es que viene el problema, es un problema de ego, es un problema de un liderazgo que sufre porque el otro líder de su partido, al que él ayudó a ganar, ha tenido éxito, y es un liderazgo que concibió el PLD como un partido de él y para él. Como el PLD cambió de amo, ahora Leonel comienza a pensar más como Balaguer. Leonel quiere un partido político que sea de él y para él, para el resto de su vida. Y ya ese no puede ser el PLD. ¿Cómo ves el futuro del doctor Leonel Fernández? Esos cerca de 900,000 votos que él sacó en las primarias, ¿son votos que él tiene en los bolsillos o eso puede variar en función de las circunstancias? Esa es una buena pregunta, Cristino. Yo me reí mucho esta semana con un tuit de Esquia Guerrero, que es un amigo de ustedes aquí de este programa. Él escribió: los 900,000 votos de Leonel, 300,000 son del PLD, 300,000 se los prestó la oposición y 300,000 son de Leonel. Aquí todavía nadie ha podido dividir un partido que esté en el poder. O sea, los partidos, cuando estudiamos la historia, y nosotros hemos escrito ya 2 libros sobre los procesos electorales y la crisis de los partidos se dividen cuando están abajo, precisamente por candidatura. Hubo un intento de dividir al Partido Reformista, que fue don Augusto Lora, que fue el que organiza el Partido Reformista, no fue Balaguer, fue don Augusto Lora. Balaguer estaba en el exilio.
Y cuando Balaguer llegó al país, que llega al poder, se dio cuenta que Augusto Lora tenía relaciones primarias muy fuertes con la estructura reformista a nivel nacional y comenzó a golpearlo para que se fuera y él fundó el MIDA y fracasó. El segundo intento fue en el Partido Reformista con Fernando Álvarez Bogal, porque Balaguer era un diablo a caballo. Cuando lo declaran muerto en vida en el 78, se va del país, pone a Fernando Álvarez Bogal secretario de organización para que le monte el partido, la estructura, y después que llegó dijo que no lo quería como vice. Pero se fue Fernando Álvarez Bogal, unos cuantos senadores lo siguieron en ese entonces, inclusive el presidente del Senado, que era José Osvaldo Lejer, se fue con Fernando Álvarez Bogal y Balaguer ganó. Leonel no se lleva muchas cosas del PLD, porque es que el PLD está incrustado en el poder. No hay una sola familia PLDista que no esté ligada al poder. Entonces, cuando uno se va de un partido político, lo que viene es un trauma. Y más en este caso, que no es por diferencias ideológicas, no es por diferencia programática, no es por diferencia doctrinaria, es simplemente por un puesto. Mucha gente, y el propio Leonel tomó su decisión fría, pero muchos de los que lo han seguido han tomado la decisión con la cabeza caliente. Y eso van a sufrir mucho, porque después que pase la Navidad, se van a dar cuenta de que han cometido un grave error y la mayoría va a volver para el PLD. La mayoría de los que se están yendo con Leonel hoy van a volver. La mayoría de los que se están yendo con Leonel van a tener muchas pesadillas por algo simple. Lo de Leonel es una base variopinta. Por ejemplo, cuando tú reúnes PTD y Fuerza Nacional Progresista, ahí hay gente que no respiran en ese salón, porque son gente que lo único que lo une es que son dominicanos. Cuando, por ejemplo, salgan a relucir esas imágenes de Marcha Verde, hay una Marcha Verde en Santiago, que eso es una joya, una manifestación. Buscaron una pancarta que era como la pared de este estudio. Dos la agarraron de un lado y dos de otro. Del lado del que agarraba la pancarta, ustedes saben quién iba caminando por Santiago, Luis Abinader. Y del otro lado izquierdo de quien llevaba la pancarta iba Milagros Ortiz. La imagen de la pancarta era un gato, y al gato le quitaron la cabeza y le pusieron la cabeza de Leonel Fernández. ¿Quién va a creer que eso fue fortuito? Eso era planificado por el mismo PRM. Entonces, cuando tú buscas todas las imágenes de Marcha Verde, esas son lo que tú encuentras de Leonel y de su entorno. Entonces, ¿en qué mente que haya algo de juicio se va a ir para una organización, para un grupo que han sido su verdugo de dañarle su imagen y su reputación? Pero yo pienso que este no es Leonel Fernández, porque una gente con una dosis de sabiduría no va y se pone en los brazos de una gente cargada de odio, de pasión y de rencor, que han enfocado su carrera política precisamente en tratar de minar la imagen del PLD como adversario. ¿El PLD tiene posibilidades de ganar en primera vuelta? Claro que sí, porque el PLD, y ustedes van a ver las encuestas dentro de 2 semanas, es el partido más fuerte del país. Leonel no se va a llevar gran cosa. El PLD tiene el gobierno, no solo el Ejecutivo, el Senado, estamos hablando 23 senadores, los diputados, la mayoría de los ayuntamientos. El PLD como gobierno, el gobierno de Danilo, tiene un nivel de aprobación muy alto. Entonces, en un contexto en que solo un 23% de la población hoy se considera miembro de partidos políticos, ese 77% va a votar en base de una convicción de que si está hoy mejor o peor que en el pasado. Entonces, frente a ese clima mental, la continuidad del PLD en el poder es lo que yo veo más lógico. Y más aún lleva a un candidato joven, sangre nueva, que eso le beneficia. Que si se le pone al lado una persona con el mismo perfil, la sociedad quiere un elemento innovador. Y el que lo presenta hoy es el PLD con Gonzalo. Porque ya Leonel no va a ser candidato, va a ser un actor importante en el proceso, pero ya Leonel es un político de 4 décadas. Hipólito salió del escenario y Luis Abinader va como candidato por 3ª vez. El escenario hoy pinta segunda vuelta. Hoy.
porque primera vuelta, triunfo en primera vuelta, el único que daba era Danilo. Ahora tenemos que hacer una campaña por el libro, bien hecha, una campaña racional y emocional a la vez, para conectar con una población que está pensando más en sí mismo que en dejarse influenciar por discursos de políticos. Entonces, hay que correr con una campaña positiva, con una campaña temática, con una campaña de propuestas. Necesariamente tenemos que llevar la política al debate de las ideas, y esos agravios, esos políticos del pasado, llenos de sufrimiento y de dolor, no van a tener buen resultado, porque la gente no quiere gente amargada cerca. Entonces, estamos viviendo un momento muy interesante en la sociedad dominicana, sobre todo en que el segmento joven ha crecido mucho en la parte electoral, pero es un segmento joven distinto a lo que fue el segmento joven de nosotros. Que el segmento joven de nosotros, perdón, Cristino, ejercíamos el voto hereditario, el voto de familia. Los jóvenes ahora pueden ser hijos de los líderes de los partidos y ellos tienen su propia determinación. Mucha gente se pregunta si el doctor Leonel Fernández tiene posibilidad de empujar al PRM hacia una tercera posición. Esa es una pregunta muy interesante. Ahora, lo que tenemos que ver es el perfil psicológico del votante, porque cuando Leonel dice es para afuera que van, le está diciendo es para afuera que van a todos los empleados del gobierno del PLD. O sea, es para afuera que van a su propia familia, a su propia gente. Y esa sola frase va a acabar con Leonel, porque entonces, ¿qué van a decir los conserjes, los mensajeros, las instituciones públicas, las secretarias, los auxiliares? Este hombre ahora se está aliando con nuestro adversario tradicional para quitarnos los puestecitos. Porque en el fondo el propósito es ese. Lo que mueve a Leonel es destruir al PLD por un sufrimiento personal de Leonel. Leonel tiene un dolor muy fuerte, se le percibe. Leonel llega a la conclusión de que han sido ingratos con él, porque Leonel ha entrado en una fase de endiosamiento político. Cuando uno analiza ese discurso de Leonel, es como si él no fuera un ser humano. Pero una cosa, vamos a suponer tú, Cristino, que yo tengo como 30 años viéndote a ti al lado de Julio Jacín aquí. ¿Tú te imaginas que tú mañana salgas a hablar mal de Julio Jacín y a decir que Julio Jacín no sirve de nada? ¿Qué es lo que la gente va a concluir? Que el que no sirve eres tú. Tú sinvergüenza. Ustedes saben lo que es la OTAN. La OTAN es un grupo de prominentes fundadores del PLD, del comité político, que ellos previamente definen temas para ganar en las reuniones. Pero esa OTAN fue la vaca sagrada de Leonel Fernández. Esos miembros de la OTAN todos eran ministros, esos eran dioses pero ahora, como no están con él, fue capaz de asquerosearlo en un discurso a la nación, decir que no son nadie, que no tienen voto, que se venden por un decreto. Señores, de un liderazgo como Leonel, yo que he estudiado a Leonel, yo nunca esperé una cosa así. Yo nunca me imaginé ver un Leonel dañando la reputación de la gente con la que ha compartido su vida, porque es que un liderazgo es un guía de la sociedad y debe tener un nivel de prudencia, de moderación, de consideración hacia las personas, que eso en este caso se ha ido por el suelo. Pero y el caso de esa Junta Central Electoral, como ese hombre le marchó, esa Junta Central Electoral, gente honorable, pero gente con relaciones primarias estrechas con Leonel, porque todo el mundo sabe el vínculo estrecho de respeto, de admiración del juez Cataño Guzmán con Leonel Fernández. Y ahí está el doctor Roberto Saladín. Tú buscas los videos de los cumpleaños de Leonel, y una de las primeras personalidades toda la vida en llegar a saludar a Leonel Fernández es el doctor Roberto Saladín. El afecto, y cuando ese hombre lanzó esa andanada en contra de esa junta, por eso fue que Saladín renunció, el golpe, no esperaban de una persona del nivel de Leonel. Yo pienso que a Leonel hay que comenzar a estudiarlo, porque este no es Leonel. ¿Qué alternativas tendría el doctor Fernández en caso de que la Junta Central Electoral, como has dicho, rechace la inscripción como candidato? Bueno, él puede apelar a los órganos legales competentes, pero no va a tener resultado y él lo sabe, porque parece que lo que hay es el propósito ahora de destruir lo que ha construido. O sea, Leonel Fernández
es en gran medida un arquitecto del Estado Democrático Dominicano. Cuando tú tomas la arquitectura del Estado de hoy, todas esas altas cortes fueron visión de Leonel. Ahora él va a comenzar a destruir la imagen de lo que era construido. Entonces, es lamentable que Leonel no entienda que los líderes entran a la historia no por cómo comienzan, sino por cómo terminan. Doctor, Leonel ha entrado en un camino de autodestrucción, de maldad. Y es lamentable que un hombre tan grande, que le haya hecho gobierno de tantos buenos resultados al servicio de la nación, de repente se haya puesto en los brazos de gente mala, de gente cargada de odio. Y ya uno no sabe si el que habla es Leonel o es Leonel que habla en su boca con los sentimientos de personas fracasadas de la política dominicana que hoy lo están guiando de las manos. Doctor, ¿usted cree que tenemos ambiente político propicio para ver el electorado de lo que se llama una gran coalición? Van a haber dos coaliciones, porque es que el sistema electoral condiciona el sistema político. El 20 es un pulso entre Gonzalo y Luis Abinader, y precisamente esos partidos que han proclamado a Leonel es porque ellos no querían ir con candidatura para negociar. Eso no es de que fortuito. Ahí hay gente como Kiki Antún, que tú lo tiras mal. En el fondo del mar saca un cigarrillo de su bolsillo, una caja de fósforo, lo prende y se lo fuma en el fondo del mar. Esas son las gente que más saben. Ellos se dieron cuenta que era mejor no tener candidatura presidencial para después negociar, pero también otro elemento. El reformismo tú nunca sabes de qué lado está, porque hay un grupo de gente que están de acuerdo en mantener una franquicia, pero para cada quien vender su voto por separado. Al no tener partido, entonces cada quien va a poder negociar y siguen con su sombrilla, entre comillas, y nadie puede pulsarlo. Eso lo planificaron. Pero mire cuál es una coalición, Gonzalo versus Luis Abinader, la que viene. Son tres coaliciones entonces, la que forme Gonzalo, la que forme Abinader, y la de Leonel. Es que Leonel no va a ser candidato y él lo sabe. ¿Y habrá dinero para tanta gente? No, pero que dinero siempre tiene que haber, y dinero siempre hay en las campañas electorales, porque también hay una cosa, ¿sí? La supeditación de la política al dinero, que eso comienza en los años 80. Ahora eso también va a ir perdiendo fuerza, porque nosotros lo que estamos viendo en los estudios profundos de mercado es que hay un segmento independiente que es prácticamente el partido más grande de la nación. Y esa clase media que se está desarrollando, esa clase profesional, esa gente no venden votos. O sea, estamos viviendo un momento interesante que no es para liderazgo mesiánico. Eso dije que yo tengo tantos miles de votos en el bolsillo, eso es mentira. Aquí nadie tiene voto en bolsillo. Primero porque la gente no está atada ideológica ni doctrinariamente a partido, ni la gente sigue a ningún líder con devoción como era en el pasado. El voto va a ser más racional. Precisamente a partir de ese estudio que usted ha hecho de la composición actual del electorado, influyó la intención de todos esos electores independientes para que muchos de ellos acudieran a las primarias sin pertenecer al PLD, precisamente que era el que tenía padrón abierto, para decidir qué querían que pasara o no pasara en ese partido. Las primarias abiertas es una ventaja. O sea, si tú tienes que el 77% te dice que no son de ningún partido aunque estén inscritos, si tú vas con primarias abiertas, tú puedes lograr que mucha de esa gente, si se hace buena campaña, vaya y voten. Pero las primarias abiertas también permite a que sectores de otros partidos manden a votar por el tuyo, que es lo que se ha dicho del PRM. Y según lo dicho por el propio Manuel Esquia Guerrero en esta semana, que es una de las figuras más prominentes del PRM, ellos les prestaron 300,000 votos a Leonel. Porque como en el PRM, Luis Abinader estaba ganado mucho a poco, ellos pudieron darse ese lujo. Ahora bien, cuando uno ve el padrón del PRM y el poco porcentaje que votó, es evidente que lo mandaron a votar por Leonel. Entonces, Leonel nace sobre una base variopinta, sobre una base que no es base, porque primero se va a un partido PTD que pretenden cambiar el nombre, y hoy
una parte de la directiva de ese partido va para la Junta a presentar un recurso de que ellos no han vendido su partido y que ellos se oponen a que le cambien el nombre a su partido, porque eso tiene que cumplir un protocolo, un procedimiento de congreso partidario. Entonces, un hombre 20 años presidente del PLD, el principal partido del país, venir a ponerse a esto, a esta altura de juego, eso es algo que apena. Pero Arminio, como hay tantas innovaciones o nuevas reglas en el panorama político electoral, ¿tú crees que en esta ocasión habrá obligatorio debate entre los candidatos? El debate está, porque el debate y la tribuna y los debates son ustedes, los medios de comunicación. Vamos a ver cuáles son los políticos que van a tener más nivel y más interés de debatir, porque hay un votante que hay que persuadirlo. Y la persuasión política va a ser a través de los medios de comunicación, básicamente. Más aún, apreciado amigo, la norma prohíbe las actividades de masa hasta previo a las elecciones. Entonces, lo que tendremos es encuentro bajo techo para comunicarlo bien. Entonces, vamos a tener que diseñar campañas para la comunicación televisiva, radial y en redes. Y eso es debate. Ahora, ¿tenemos un liderazgo político preparado para ese tipo de campaña? En su inmensa mayoría no. Porque estamos hablando de más de 10.000 candidaturas en los 3 niveles. Entonces, este es un proceso que se inicia y que va a servir de base para procesos venideros. No, yo me refería a nivel presidencial. No, porque es que no está contemplado en la ley de manera obligatoria. Y si no está contemplado en la ley y tú estás primero, tú dices que no va a debatir conmigo. ¿Cómo estratégicamente no te conviene. ¿Cómo incidirá la fragmentación política que se observa hoy en la gobernabilidad del país? Ese es otro punto. Porque cuando tú te rebelas en contra de las instituciones del sistema, tú creas clima de ingobernabilidad. Tú creas ambiente de caos y anarquía, y ahora tú haces una actividad aquí, al segundo es noticia en el mundo. Entonces, en un país que vive básicamente del turismo, en un país con un flujo de inversión extranjera, todo ese tipo de cosas nos hacen mucho daño. Y además, ¿quién está al frente? Porque tú te imaginas a Leonel frente al Congreso con una manifestación, la gente está lleno de sudor ahí, el Congreso es su propio partido. Cualquier gente en el mundo que ha visto a Leonel, el conferencista, en los cónclaves, un intelectual, al verlo aquí, hay mucha gente preocupada con la conducta de Leonel. Y tú me ese Leonel llegar a la Junta, o sea, Leonel, ese académico, un jurista, porque en el ciclo de la democracia dominicana hemos tenido abogados Balaguer, Jorge Blanco y Leonel, pero constitucionalista es solo Leonel de los 3. Leonel es un constitucionalista con un pensamiento constitucional que precisamente en los textos de nosotros, que son textos de derecho constitucional en las universidades, nosotros trabajamos con esmero el pensamiento constitucional de Leonel. Entonces, cuando tú ves un hombre que da ese giro a equidad, porque es que hay muchas teorías sobre la psicología. Siempre se ha dicho que hay personas que después de los 60 años retornan a su adolescencia y comienzan a hacer cosas que hicieron. Porque, por ejemplo, yo vi una gente discursiando frente a la Junta, todo bañado en sudor, que ellos ahí actuaron como si estuvieran en la UAS en los años 60 y 70. Y aparentemente se sentían felices, pero es algo para preocuparse, porque los líderes hay que cuidarlo, más después de X edad, porque las personas somos muy dados en un momento dado a dar unos retornos que dañan todo lo bueno que hemos construido. Leonel tiene que meditar y reflexionar. Ese grupo de gente fracasada, llena de odio y de maldad que andan con él debe marcar su territorio y entender que esa gente lo que quieren es destruirlo a él, porque hay gente que solo son importantes al lado de Leonel. Leonel cree que ellos son leales a él, mentira, ellos no son leales a Leonel, ellos son
leales al espacio que tienen al lado de Leonel, porque si Leonel se retira, esa gente, ni ustedes más nunca lo invitan a un programa de esto, ni salen en las coquillitas de los periódicos. Entonces, un líder no debe ser tan pendejo como para permitir que lo tiren por el precipicio, dañando su obra, dañando su legado. Oye, tú sabes, por ejemplo, yo lo miro a ustedes y ustedes son una familia. Yo me imagino que cuando ustedes cumplen años se felicitan. Yo me imagino que en la Navidad ustedes comparten. Yo me imagino que si uno de ustedes está enfermo, los otros una vez están llamando y pendientes de la salud. Eso es el comité político del PLD, una familia. ¿Y tú crees que una gente a esa altura de juego, que deje su familia de 4 o 5 décadas para salir a querosear su familia, está bien? Para irse a entrar a la casa de una familia que lo que ha hecho es dañarlo, maltratarlo, con campaña sucia y perversa toda la vida. Yo espero que Leonel esté consciente de lo que esté haciendo, porque todo se va a subir a la nube de la red de nuevo y se va a mover. Y todas esas caravanas de la Marcha Verde con Leonel, un gato con la cara de Leonel y Luis Abinader al lado, todo eso lo van a ver los 10 millones de votantes pronto. Entonces, una persona que se vaya y se ponga del lado de quien le hace eso, es una persona que hay que revisarla. Entonces, el único punto común es en contra de Danilo y en contra de Gonzalo. Ego. Leonel, en el fondo, lo que añora es ser un caudillo. Y estos no son tiempos de caudillo. La sociedad no admite ni quiere caudillo, pero él quiere ser un caudillo. Y esa es su desgracia. Y uno no entiende porque un hombre que nace en un barrio, que no tiene herencia de poder, que llega a la presidencia por una coyuntura en que Balaguer no podía seguir, y Balaguer y nosotros fue que hicimos a Leonel presidente en el 96. Y de repente ese hombre cogerle un cariño tan grande a esa silla, que ni siquiera Hipólito se lo tomó, porque tú te encuentras a Hipólito en la calle, abrazando a todo el mundo. Hipólito no se quedó con esa banda mentalmente en su cuerpo, un hombre de carne y hueso, pero ¿qué es lo que ha pasado con el profesor Leonel Fernández? El hombre de las tertulias en las librerías, el profesor en las universidades que se paraba en los pasillos a hablar con uno, ese ser humano humilde, sencillo, admirado y querido, hasta el punto que cuando Leonel va como candidato en el 96, hay que ver lo que pasó en la UAS, como toda la familia uasiana, estudiantes, maestros, empleados, todo el mundo siguió a ese hombre, solo admirado en su don de gente, en su humildad y su sencillez. ¿Cómo es que ahora se va a creer un faraón? Ahora, en esta coyuntura, él tenía otras alternativas. Él la tuvo siempre. A mí siempre me preguntan, yo ahora mismo de que salga aquí, profesor, ¿y por qué que usted está quillado con Leonel? No es quillado con Leonel. Lo que pasa es que nosotros quisimos ayudar a Leonel y Leonel no se dejó ayudar. Cuando Leonel salió del poder en el 12, él tenía que irse al bajo perfil automáticamente. Él dijo en su discurso ahora que Margarita le llevaba 30 puntos a Danilo. No eran 30, ellos estaban cabeza a cabeza en el 12. Entonces, si Margarita era un liderazgo tan dominante, tan popular como lo era, y sale electa candidata a vicepresidencial, y es su mujer, lo normal no es que tú desde ese momento trabajes para que ella fuera presidenta en el 16. Si Leonel se pone en Margarita para el 16, Danilo no se reelige en el 16. La presidenta hubiese sido Margarita, pero mira ahora cómo la sube en un discurso a la cima. Pero ¿quién ha dicho que Leonel piensa en Margarita como opción? Es mentira. Ahora la presionan y la empujan para que ella renuncie del PLD, para arrastrarle en su destrucción, algo que ella no debe hacer. Margarita ha demostrado que es una mujer inteligente, una mujer con valores, con principios, una mujer que piensa y que tiene los pies sobre la tierra. El liderazgo femenino más popular de la historia dominicana ha sido Margarita y Milagros Ortiz. Margarita en el PLD es especie de una diosa, es una mujer querida y respetada y admirada. No es verdad si es que ella va a dejar su partido para hacer causa común con este grupo de varios pintos y locos viejos. Ella ahora tiene que darle una lección a él y quedarse en su partido. Después de las elecciones, esa coalición que ahora apoya al doctor Fernández, ¿se puede mantener? ¿O eso se va a desgranar inmediatamente? Eso se desgrana el otro día.
O imagínate cómo tú reúnes a la gente del PTD y los vinchos en un solo salón. O antes, porque si no le aprueban a Leonel Candidato. Pues eso al otro día está desbaratado, y además ahora el partido que supuestamente han comprado el PTD, eso no le va a funcionar, eso va para las altas cortes, porque ellos no hicieron el Congreso como mandan los estatutos. Es que es una cuestión que cuando tú le buscas sentido, este hombre debió irse a Nueva York, a su oficina que tiene allá, de lujo, y a disfrutar el mundo, a dar charlas, y dejar que el PLD construya y levante un liderazgo sangre nueva, un liderazgo que le dé continuidad a su obra como presidente en 3 periodos, que construyó un gran legado. Leonel debió ser un líder mentor a partir del 2012, lo que está haciendo Danilo hoy, mentor. En el mismo leonelismo, ahí hay gente, por ejemplo, un Abel Martínez, que ya tiene imagen presidencial, ya le dijo que él no se va del PLD. ¿Quiénes son los que se están yendo? Senadores que perdieron en la primaria, diputados que perdieron en la primaria. ¿Y qué es lo que se van a llevar? Si son gente que ya perdieron sus espacios en el voto de su propio partido y ahora andan arremangándose como que son guerreros, hablando de que de revolución. ¿Qué revolución? Gente que vive en torres de lujo, bebiendo fino de lujo, sí, comiendo queso del más caro del país. Oye, ¿usted cree que una gente que va y habla 2 pendejadas frente a la Junta, al Congreso, y suda un poco como si fuera un gimnasio, y llega a una casa con un aire acondicionado y toda la comodidad, va a salir a hacer revolución? No. ¿Revolución? Bien. Belarminio Ramírez, abogado, politólogo y consultor político. Mire, pero si no prospera lo de Leonel Candidato, como usted dice, entonces yo creo que esos mismos grupitos que está buscando, entonces después el paso siguiente sería tratar de convencer a Margarita de que se pusiera al frente de ellos. Porque, no, ya, el plazo venció. Los partidos que se equivocaron en la inscripción se quedan sin candidatura. Bien. Se quedan sin candidatura. Claro, pero eso es lo que ellos querían. Esa es la estrategia de ellos, quedarse sin candidatura para lo que dijo aquí el amigo. Bien. Gracias. Gracias, licenciado Ramírez, abogado, politólogo y consultor político.